amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy vamos a conversar con un profesor, politólogo, seguidor de Gustavo Petro, para hablar sobre el flash, el momento de una fotografía política, el pulso político del país sobre el proceso electoral, si las elecciones fueran ya, en este momento, en Colombia. La encuesta que realizó Inbamer, programada por la revista Semana, entre otras, expresó cómo Gustavo Petro remontó a Sergio Fajardo y pasó a liderar el proceso de las elecciones en Colombia si las elecciones fueran hoy. En esta encuesta, Gustavo Petro alcanzó el 23.4% y desplazó en segundo lugar a Sergio Fajardo, quien, si las elecciones fueran hoy, tal como se les preguntó a los colombianos en todo el país, Gustavo Fajardo bajó a un 21.6%, seguido de Germán Vargas con el 14.8%, por Humberto de la Calle con un 10.6%, Marta Lucía Ramírez 7.8%, Juan Carlos Pinzón 3.7%, subió bastante, Piedad Córdoba 1.6%, Rodrigo Londoño, a quien en las diferentes regiones y ciudades del país donde se ha presentado ha tenido problemas con su campaña y que existe la posibilidad, según lo han expresado los miembros del nuevo partido, FARC, es su sigla también, estarían pensando si suspenden la posibilidad de seguir haciendo recorridos por el país. 1.6%, Vivian Morales 1.4%, voto en blanco 8.1%, y los demás pues siguen allí en la escala, pero estos son los principales. Esta es la fotografía. Para conversar sobre este tema, que me parece de palpitante actualidad, es tomarle el pulso al país. He invitado a este profesor, que ya lo hemos tenido acá, con quien hemos sostenido amplios debates ideológicos, compañero mío en la academia universitaria, para que con él sostengamos este conversatorio sobre el pulso de las elecciones, si fueran hoy, ya que su candidato justamente se encuentra en la punta, mientras que el mío está en un cuarto lugar y que en algunas otras encuestas realizadas, no por Inbamer, está en el quinto lugar si participaran el que diga Uribe. Lo que está claro y queda claro es que habrá 5 candidatos que estarán peleando en la primera vuelta. ¿Cuáles serían los 2 que pasarían a la segunda vuelta? El uno es Gustavo Petro, el otro es Sergio Fajardo, el otro es Germán Vargas, el otro es Humberto de la Calle, y el quinto es el que diga Uribe, que seguramente en una consulta que se va a realizar, se va a definir entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y el ex Contralor General de la República, Ordóñez. De allí saldrá un candidato para tener los 5 posibles candidatos con alguna posibilidad en la primera vuelta en el mes de mayo, para en la tercera semana del mes de junio, realizada la segunda vuelta, y definir por mayoría absoluta cuál será el presidente de los colombianos para el nuevo periodo constitucional de 4 años. Alexander, muchas gracias por estar aquí Conversando con Luis Hermes. Gracias, doctor Luis Hermes, por la invitación que me hace y la oportunidad que me da para lograr expresar algunas ideas sobre la campaña presidencial y sus candidatos.
¿Por qué cree usted ese repunte de Gustavo Petro? Bueno, hay quizás un primer momento, y es el papel que jugó Gustavo Petro cuando era senador de la República, y fue el de lograr desenmascarar a todos aquellos políticos que resultaron vinculados al paramilitarismo. Casi el 60% del Senado de la República representaban a los paramilitares, y Gustavo Petro hizo una gran denuncia en ese Congreso y llevó a muchos de ellos a la cárcel. Ese primer momento. El segundo momento es el papel que juega en la alcaldía, a pesar de la mala propaganda de los medios de comunicación, Caracol y RCN, en torno a su labor. La gente del sur recibió muchos beneficios sociales en la labor que desempeñó en su alcaldía. Creo que eso ha sido un elemento importante para en estos momentos encontrarse en el primer lugar. El otro hecho es la cercanía y el conocimiento que tiene de Colombia y su cercanía con el pueblo en forma sencilla, humilde, y que lo hace diferente a las posiciones de Germán Vargas Lleras, fundamentalmente en torno al tratamiento que le da a la ciudadanía. Bueno, yo también agregaría, yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando sobre el porqué el repunte de Gustavo Petro, aunque en la misma encuesta se mide aceptabilidad y negatividad, aunque repunta un poco, sigue teniendo una alta imagen negativa, pero sin embargo yo estoy de acuerdo con usted, comparto esas dos variables que usted ha colocado, yo colocaría dos más. La otra es que Peñalosa ha sido el jefe de debate de Gustavo Petro. Sin duda alguna, pues pienso que Peñalosa ha dado espacio para que Gustavo Petro repunte bastante en la encuesta que se hace. Y también diría que recojo como importante el hecho de que ya Petro está unido con Carlos Caicedo, de la costa atlántica, y en Santa Marta usted recordará que a este alcalde le abrieron pues todo un problema grandísimo cuando él presentó una serie de nombres, de registros al Consejo Nacional Electoral, y entonces lo llevaron a Bogotá detenido pues por malos manejos, y el pueblo se rebotó allá. Entonces como que hay una respuesta del pueblo a rechazar esa actitud y desde luego tener por primera vez una posibilidad de tener un candidato. Y al unirse con Petro, creo que allí también, aparte Petro es de allá, también es de la costa atlántica, y de Sincelejo, sí, y entonces tiene un gran respaldo en la costa atlántica, de tal manera que el reconocimiento que él tiene en Bogotá por haber sido el alcalde y por ser controversial en esto, y el reconocimiento en la costa, que son los mayores focos de elección de Petro, lo han llevado a colocarlo en un primer lugar. Y también yo diría, no sé, en el análisis, ¿por qué Sergio Fajardo baja del primer lugar donde se había sostenido tanto tiempo al segundo lugar? Considero el problema de Sergio Fajardo es que no se define. Como diría Horacio Serpa en alguna oportunidad, ni es chicha ni limonada. Es decir, no dice si es de izquierda o es de derecha, y por lo tanto no tiene una definición política clara con el país. Eso no impide que Sergio Fajardo sea un candidato respetado, que tenga buena oportunidad y que tenga buenas posibilidades. Nosotros esperábamos en algún momento una alianza con Sergio Fajardo, un acuerdo con Sergio Fajardo, y no solamente con Sergio Fajardo, creemos y consideramos una alianza con Humberto de la Calle, puesto que son personas demócratas y que saben que el problema no está en la agresividad, sino en el debate de las ideas. Pero desafortunadamente, detrás de la campaña de Sergio Fajardo está Jorge Robledo. Ha jugado un papel, no le desconocemos el papel de Jorge Robledo en el Senado,
pero también sabemos las posibilidades muy personalistas, la forma muy personal en que Robledo desconoce el papel de otras organizaciones políticas, y entre ellos la organización de Gustavo Petro. Sí, nosotros aquí planteamos en un programa, porque como conversando con Luis Hermes es un programa ilustrativo y académico, planteamos aquí cómo debieran quedar las estructuras para un debate donde estaba la derecha encabezada por el candidato que pusiera el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, considerando que se realizaría una encuesta, o si no, pues una consulta, cualquiera de las dos formas. Marta Lucía planteaba una encuesta, nosotros hablábamos de una encuesta o una consulta entre justamente Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Ordóñez, para que de allí saliera el candidato, el que diga Uribe. Esa sería la derecha. De la centro derecha, aquí planteábamos nosotros que estaría Germán Vargas, y que aunque él se fue por firma, para nadie es un secreto que él es el dueño, fundador de Cambio Radical. Entonces que él iría en ese centro derecha por Cambio Radical y ya serían dos candidatos de la derecha. Que en la centro derecha se planteaban una serie de grupos donde estaba, por un lado, Sergio Fajardo, muy seguido de Claudia López, estaba en la centro izquierda también Humberto de la Calle, Partido Liberal, y planteábamos también dentro de ese mismo marco, planteábamos que podía estar Petro, porque él se mueve también en esa misma orilla, y Carlos Caicedo, planteábamos ahí, y Clara López. Estos constituían todo lo que llamaríamos nosotros la centro izquierda, y lo mismo que usted está planteando, que todos ellos pudieran, y rogábamos que se reunieran, que era muy importante que si ellos todos se reunieran, realizando una consulta o una encuesta, desprovisto de los egoísmos que suelen darse en este campo, y escuchar el coro de sirenas de los seguidores, seguramente en una primera vuelta la centro izquierda ganaba las elecciones. Ganaba las elecciones, porque la Constitución lo que dice es que si en la primera vuelta uno de los candidatos saca el 50% más un voto, es presidente electo en una sola vuelta. Tal como están las condiciones, planteaba que era imposible de que un solo candidato ganara en primera vuelta, y dejar a la izquierda totalmente, donde estaría pues obviamente Rodrigo Londoño, estaría Piedad Córdoba y otros cualquiera de los que se metan totalmente allí. No hicieron caso, y hoy nos encontramos pues que tenemos 5 candidatos con posibilidades de ganar. Y lo que usted dice, el problema de Sergio Fajardo, que no quiso aceptar prácticamente que entraran en una consulta ni de la Calle, ni tampoco Clara López, ni tampoco Petro, ni tampoco Caicedo, raya ahorita en que pues Petro pasa por encima, cuando las encuestas planteaban en primer lugar, sin el que diga Uribe, planteaban en primer lugar a Fajardo y en segundo lugar a Germán Vargas. Hoy Petro, que estaba en el tercer lugar, sin el que diga Uribe, pasa por encima de todos ellos y se ubica en el primer lugar. Y muchas encuestas lo han mantenido en esta regla. En el análisis comparto, pienso que a Sergio Fajardo le falta definirse. Y lo peor de todo es que está haciendo carrera. Y esto es muy peligroso, pero muy peligroso para Sergio Fajardo. Está haciendo carrera que no es ni chicha ni limonada. Esto es muy peligroso para él porque se está convirtiendo como en una ola donde la gente empieza a montarse como que le fuera un poco cantinflesco, y esto puede hacerle muchísimo daño a Sergio Fajardo porque
empieza a perder en Bogotá, empieza a perder en Antioquia y obviamente pierde un poco en la costa atlántica también. Entonces tiene que tener la posibilidad de definir posturas claras sobre la toma de decisión, porque el país lo que quiere es saber qué piensa cada uno de los candidatos para saber por cuál va a votar. Y esta indefinición o falta de claridad, esta ambigüedad le puede estar produciendo mucho daño. El tercero, ¿por qué pasa a un tercer lugar Germán Vargas cuando siempre se había mantenido en el segundo lugar y pasa a un 14.8%? No, pues yo creo que el pueblo se ha dado cuenta cuál es la política social de Germán Vargas Lleras. Todo el mundo sabe que levantó su campaña cuando fue vicepresidente en decirle a la gente que las casas en cuota inicial, el regalar casas, el de construir grandes vías eran la solución para el país desde el punto de vista que él las estaba dando, desconociendo que cuando un gobernante construye vías o construye casas o construye algún parque, no tiene por qué llamarse, como en el otro tiempo, Parque Carlos Olmes o Parque Germán Villegas, porque ese parque fue construido con plata del presupuesto nacional. Y ese elemento del presupuesto nacional nos pertenece a todos nosotros y muchos de ellos se lo ha llevado. Entonces, ese fracaso de Germán Vargas Lleras, más el tratamiento de ser un niño rico de Bogotá, donde su abuelo le robó las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla para entregárselas a Pastrana, pues lógicamente eso lo ha perjudicado. Sin embargo, tiene que estar atento. De pronto la encuesta de Gustavo Petro es interesante, pero de ahí la arremetida de estos medios de comunicación, donde empiezan a crearle a la gente miedo. Uno ve que los discursos de la derecha están centrados fundamentalmente en el tal cuento del castrochavismo, o que vamos a caer como Venezuela, vamos a caer como Venezuela. Gustavo Petro, en estos días, ¿cómo se les ocurre que vamos a caer como en Venezuela? En Venezuela ustedes tienen que tener en cuenta que Maduro tiene el respaldo de las fuerzas militares. Aquí en Colombia nosotros no tenemos ningún respaldo de las fuerzas militares. Entonces Germán Vargas Lleras, pues lógicamente no es una alternativa para el pueblo colombiano. No tiene unas políticas claras frente al desarrollo de lo que debe ser nuestro país, lo que debe ser la sociedad colombiana. Siempre en su discurso lleno de odio, como lleno de odio es el discurso de Iván Duque, de Álvaro Uribe, o el de candidatos a la Cámara o al Senado por parte del Centro Democrático. Valga aprovechar este momento para darle un respaldo de solidaridad al candidato del nuevo partido. Si bien es cierto, el pueblo los rechace o no los rechace, ya entraron al campo político. Nosotros llevamos 50 años buscando la paz y llamándolo a que se desmovilicen, y ahora que se desmovilizan y llegan a la vida civil y empiezan a hacer política, pues los rechazan. Entonces no es parte de una democracia. Nosotros creemos que en la democracia todos los candidatos, todo el ciudadano tiene derecho a pensar. La libertad de pensar precisamente consiste en que usted pueda opinar diferente a mí. Bueno, yo en esta parte sobre lo de Germán Vargas, sí, pues obviamente yo no soy seguidor de Germán Vargas, de ninguna manera, nunca lo he sido, no pertenezco a Cambio Radical. Para nadie es un secreto que yo milito y he militado siempre en el Partido Liberal Colombiano, en el lado de la izquierda liberal. Yo pienso que Germán Vargas sí es un hombre con muchísima capacidad de dirigir los destinos del país. Sin embargo, y aunque no es mi candidato, también tengo que decir que obviamente tiene unas posturas muy de derecha, que a mi juicio le hace mucho daño al país. Pero hay una maquinaria muy grande detrás de Germán Vargas montada. El hecho de haber estado en el Ministerio de Infraestructura manejando todo esto, el hecho de las viviendas de interés social que casi se las
adjudicado como si fueran de él, siendo que son del gobierno. Y no sabemos cuál va a ser la posición que vaya a asumir el partido de la U. ¿A quién vaya a acompañar el partido de la U? Si lo va a acompañar a Germán Vargas en su gran mayoría, o va a acompañar a Humberto de la Calle, o va a acompañar otra parte a Iván Duque. Entonces no sabemos cómo vaya a distribuirse eso. Y lo mismo pasa con el Partido Conservador. De tal manera que unas estructuras que todavía no empiezan a marcarse, están por definirse. Como de todas maneras una encuesta no es sino una fotografía de un momento histórico. Este no es el mes de mayo donde se realizarán las elecciones. Este es un pulso en un momento histórico, un flash que se toma para medir cómo va el proceso en el pueblo colombiano. Viene un gran momento histórico, Alexander, que es muy importante, que son las elecciones de ahora del 11 de marzo. Estas elecciones tienen una postura contundente, porque nos indicarán cómo van a quedar las fuerzas organizadas y estructuradas en el Congreso de la República. ¿Cuántos senadores sacará el partido de la U? ¿Y cuántos representantes? ¿Cuántos senadores y cuántos representantes sacará el Partido Liberal? ¿Subirá? ¿Se mantendrá? Lo que sí está claro es que el partido de la U va a rebajar sustancialmente, por lo mismo que ha pasado con el partido, muy golpeado, totalmente desbaratado. La cosa clara es que no tiene candidato presidencial, no tiene figura, y eso termina prácticamente con el partido de la U. ¿Cuántos senadores y cuántos representantes sacará el partido Centro Democrático? ¿Subirá? ¿Bajará? Hoy hay lo que se llama el voto preferente. Antes eran listas cerradas, donde el presidente Uribe encabezó la lista y de allí para abajo los senadores salieron casi sin poner un voto. Pues hoy les toca salir a luchar los votos y seguramente está haciendo una encuesta a esa propuesta dentro del mismo Centro Democrático. ¿Será que suben el número de senadores o será que lo disminuyen? Allí hay una apuesta bien complicada, porque si ellos disminuyen el número de senadores, ahí se desinfla un poco la cosa. La intención con esto y este juego que está haciendo el presidente Uribe era buscar que estos candidatos se movieran para poder conseguir más votos y no fueran arrastrados por él. Vamos a ver si ese juego pues le da resultado. La tercera posición que hay allí es que también, ¿qué va a pasar con el Partido Conservador? El Partido Conservador hoy está entre una fracción que está al lado de Marta Lucía Ramírez, muy poca por cierto, otra que está con el directorio liberal, donde está pues Andrade y el actual presidente, y otra fracción que está con el presidente, usted acaba de decir que el papá se robó las elecciones, el presidente Pastrana, pero además también hay otra fracción con Ordóñez, el ex procurador general de la Nación, destituido por cierto. Entonces no sabemos qué va a pasar. Ellos están hablando inclusive de meter allí al exministro de Defensa, Pinzón, Carlos Pinzón. Carlos Pinzón podría ser un candidato, según lo consideran ellos, el Partido Conservador, de que al estar Marta Lucía Ramírez jugando en el Centro Democrático al lado del presidente, el expresidente, se me olvida bastante el presidente, ¿no? Pastrana, ¿no? Al lado del presidente Pastrana, que ha despotricado del Partido Conservador, pues Pinzón podría ser una opción. Ellos hablan inclusive de hacer fórmula con Germán Vargas. Eso se está cocinando, hacer fórmula con Germán Vargas y que el Partido Conservador pusiera la vicepresidencia. Entonces
Lo de Germán Vargas yo veo que, aunque está en tercer lugar, no es nada descabellado, que su reconocimiento de su imagen también y la maquinaria que se puede estructurar puede hacer que en un momento dado, con el proceso electoral de Congreso que tendremos en marzo, las fuerzas se reestructuran en una forma diferente. Petro, yo no creo que alcance a tener más de 1 o 2 senadores en las listas. No alcanza a más de 2 senadores, de eso estoy convencido. Y entonces la maquinaria no la va a tener. Claro, el voto para la presidencia juega mucho el voto no amarrado, pero las maquinarias trabajan muchísimo el día electoral y yo pienso que esa fotografía puede cambiar. Analicemos ahora a De la Calle, que aparece en la encuesta de Inbamer en el 4º lugar en representación del Partido Liberal. ¿Por qué De la Calle? Bueno, considero que Humberto de la Calle jugó un papel muy importante en el proceso de diálogo en La Habana. Nosotros no podemos desconocer, no se puede desconocer el papel fundamental de Humberto de la Calle en esa negociación y en ese acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tiene conocimiento del país, tiene un prestigio, un hombre trabajador, un hombre que no ha estado vinculado con las mafias, ni se le conoce ningún tipo de acercamiento con fuerzas oscuras, es decir, es un buen candidato. Inclusive nosotros guardamos la esperanza que después del 11 de marzo, donde se conozca los diferentes candidatos que llegaron al Senado de la República, de las listas de izquierda, las listas de la esencia, y la lista Colombia, los compañeros de Sergio Fajardo y las mismas listas liberales, pues se lleguen a algunos acuerdos y que a partir de la primera vuelta presidencial haya un acercamiento entre los que estuvimos por el no en el plebiscito. Entre otras cosas, aquellos que ganaron con el sí no significa que haya sido una derrota total y aplastante. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado? Entonces yo creo que Humberto de la Calle puede y debe jugar un papel importante como demócrata y como hombre liberal en el proceso presidencial. Entonces, analizando, Humberto de la Calle, pienso que el Partido Liberal yo no sé cómo vaya a mantener el número de senadores. En el Valle del Cauca creo que ha mejorado mucho, ya ha crecido demasiado el Partido Liberal. El Partido Liberal pasó de tener en un momento 2 concejales, 2 diputados, pasó a tener 5 concejales y 5 diputados, lo que indica que ha crecido su fuerza y pasó de tener 2 representantes a la Cámara a estas elecciones que se están terminando y que este Congreso que termina ahora, a tener 3 y en este momento aspira a tener 4. No sé si el Partido Liberal, y como usted bien lo dice, Humberto de la Calle jugó un papel protagónico en los diálogos de La Habana. Pienso que durante esos 5 años, ese lustro completo que este señor de la Calle le dedicó a buscar la paz en este país después de más de 50 y tantos años de un desangre horrible, una guerra fratricida entre hermanos y un desplazamiento forzado de más de 7 millones de colombianos y más de 250.000 muertos. No reconocerle a Humberto de la Calle este gran trabajo en la búsqueda de la paz sería mezquino, y no porque yo sea liberal, sino porque Humberto de la Calle, como usted bien lo dice, es un hombre ponderado, un hombre de la academia, un hombre que no viene de las castas oligárquicas ni políticas de este país, sino que es un hombre que ha dedicado su vida, más que otra cosa, al servicio de los colombianos y ha entregado todo de sí a cambio de nada. Pienso que sería un gran reconocimiento a Humberto de la Calle que los colombianos pensaran que en este momento
en que el país se debate entre la derecha y la izquierda, o entre la centro derecha y la centroizquierda, sin definirse con mucha claridad, para mí, por encima de Petro, por encima de Fajardo, por encima de Germán Vargas, por encima de Marta Lucía, por encima de Iván Duque, para mí, no solo como liberal, sino como un académico también, un hombre que ha estado metido en las universidades y que conoce la historia de este país, creo que el personaje con mayor capacidad, con mayor ponderación para manejar un país polarizado en la forma en que nos encontramos es Humberto de la Calle. Desafortunadamente tengo que reconocerlo, los colombianos en su gran mayoría no han podido todavía captar el trabajo de lo que ha significado terminar con 50 años de guerra fratricida. El tiempo, si hoy, si mañana en las elecciones el pueblo colombiano no le reconoce a Humberto de la Calle como no se lo están reconociendo al presidente, que el presidente tiene una imagen por debajo del 25%. Si al presidente Santos no se lo reconocen, ni tampoco se lo están reconociendo a Humberto de la Calle, yo estoy seguro que cuando los años pasen, cuando esta situación madure, no habrá colombiano que no reconozca en Humberto de la Calle la figura cimera que hizo posible la dejación de las armas por parte de la FARC. Pero será demasiado tarde para pagarle con la posibilidad de que llegue a la presidencia de la República. Para Humberto de la Calle esta es su última oportunidad. No tiene otra oportunidad más para ser candidato y para ser presidente de la República. Él, imbuido del conocimiento que tiene de todo lo que se ha jugado en este proceso con la FARC, seguramente apagaría las llamas que se pueden encender en un momento dado por incumplimientos que se puedan dar sobre los acuerdos que se realizaron en La Habana. Y nadie con más conocimiento que Humberto de la Calle para ello. De tal manera que yo pienso que el Partido Liberal y otras fuerzas que no están todavía activas en este pulso que se ha tomado, podrían actuar, y nada descabellado está que, tal como se ha dicho, y lo han dicho los investigadores de las encuestas, que hay 5 personajes en la lucha por la presidencia de la República. A ninguno se descarta porque todavía se considera una encuesta muy válida cuando un candidato está por encima del 25% en las encuestas, y eso se mantiene durante un proceso de 2-3 veces, se repite. Ya hasta este momento ninguno ha repuntado al 25, ninguno, ni siquiera Petro, que está en el 23. Entonces, los encuestadores han dicho que hay 5 en la lucha por la presidencia de la República, que se llama Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas, Humberto de la Calle, Marta Lucía puede ser, o Iván Duque. Ahí no entra Ordóñez. Ahora analicemos. Ahora, lo importante es cómo cuando se empieza a tomar la delantera, tanto el candidato del progresismo, o se empieza a hablar de la posibilidad de un acuerdo con Humberto de la Calle, con el mismo Sergio Fajardo, con los demás candidatos de centro izquierda, inmediatamente el discurso de la derecha se comienza a marketizar. Es imposible que, por ejemplo, digan que Humberto de la Calle es el candidato de la nueva fuerza, que es el candidato de la fuerza alternativa. Sí, siento que fuerza Humberto de la Calle del común. se ha desligado, y se desligó no desde el punto de vista que rechace la participación política de los compañeros del partido, de la nueva fuerza. Sí, claro, están muy lejos de la fuerza de estar en alternativa revolucionaria del común. No, y sin embargo la derecha empieza a decir que Humberto de la Calle es el candidato de ellos, como sucede también inclusive con el mismo presidente Santos, que el uribismo monta su discurso únicamente bajo el temor del castrochavismo. Castrochavismo. La mejor forma para que
progrese una situación política es crear miedo. Crear miedo. Pasó. Muere que lamentamos la muerte de cualquier ser humano, y muere la hija de un general de la República, un general, inmediatamente trina al presidente y Germán Margalleras de que fuerzas oscuras, que criminales, que mire lo que está pasando, y luego Medicina Legal pues sacó un resultado de por qué muere la joven. Lógicamente nos duele esa muerte, y para su familia vaya nuestro abrazo solidario, pero utilizar la muerte, por ejemplo, de una joven para decir que estamos en el caos y que la criminalidad se tomó el país, pues no tiene... Ahora, analicemos entonces ahora los 3 candidatos que conformarán o que irán a la consulta en las elecciones próximas para sacar el candidato del Centro Democrático: la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Iván Duque y el doctor Ordóñez. De allí, ¿cuál cree usted que vaya a ganar esta consulta? Para que podamos hacer las variables, cómo serían las variables y cómo estaríamos jugando la presidencia de la República. ¿Quién cree usted que quedaría como candidato de estos 3? ¿O usted cree que el presidente de la República, el expresidente Uribe, jugó bien al meter esta consulta sabiendo que él tenía su candidato? Sí, no creo que jugó bien. Yo creo que le hicieron una mala pasada a Iván Duque, porque Duque ya había ganado una primera encuesta entre los diferentes candidatos del Centro Democrático, y en la encuesta luego le plantean que tienen que enfrentarse a Marta Lucía Ramírez, candidata de un ala del Partido Conservador, y lo mismo del ex procurador Ordóñez, otra ala del Partido Conservador. Desde el punto de vista, digamos, democrático, consideramos que entre los 3 candidatos hay una posibilidad quizás de Marta Lucía Ramírez de ganar esa encuesta. Es posible. En consulta. De esa consulta. Lógicamente sería peligrosísimo que ganara Ordóñez, ya que todos conocemos cuál ha sido su pasado desde el punto de vista del no reconocimiento a la literatura, al quema de libros, todo su pasado. Bueno, pero ¿cuál de los 3 usted cree que pasaría? Porque tiene que pasar uno para que podamos... Lucía Ramírez. Yo pienso que puede pasar Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez. Porque como esa consulta es abierta, imagínese usted, todo el mundo puede votar. Entonces uno no sabe si la gente vaya a pedir porque hay que pedir el tarjetón. Hay que pedirlo. Si no lo pide, no se lo dan. No le entregan. A usted le entregan los tarjetones de Senado y Cámara, no más. Usted está obligado a pedir el tarjetón de la consulta, la que usted va a hacer, por la que va a pasar, la de Petro, porque hay 2 consultas, está la de Petro con Caicedo, y está la consulta de Marta Lucía, Iván Duque y Ordóñez. Entonces usted dice, yo quiero la consulta del Partido Conservador, o yo quiero la consulta de progresistas. Entonces le dan el tarjetón y usted marca por cuál de ellos puede participar. Como esa consulta es abierta, no sé, tengo la impresión de que mucha gente va a votar por Marta Lucía Ramírez y no por el candidato de Uribe. Me parece que hay Uribe, y comparto con usted, es decir, que se hizo la consulta de la encuesta. De la encuesta. Porque el señor Duque había ganado la encuesta que había realizado entre 5 precandidatos que tenía el Centro Democrático y les ganó a todos, y entonces él ya quedaba como candidato del Centro Democrático. Pero en una jugada muy hábil, pero supremamente hábil, el presidente Pastrana, que no tiene un senador, ni tiene un voto, porque ni siquiera tiene partido ya, y cuando él quiso revivirlo en el Consejo Electoral tampoco se lo permitieron revivir, se le pegó a Uribe. Y yo pienso que Uribe cayó en la trampa, pienso con mucho respeto, y aceptó
que Marta Lucía se pegara allí de esa agrupación que creen ellos que van a tener la presidencia de la República, porque Iván Duque, y eso no lo podemos negar, a punto estuvo de ser presidente de todos nosotros, los colombianos. Y entonces Marta Lucía se pega de allí y el expresidente Pastrana, que había tenido rifirrafes no una vez, sino muchísimas veces, pero horribles con Uribe. Oiga, la política es una... No, caramba. Política es una cosa muy jodida, oiga. No hay estómago en esto. Cuando uno se pone a repasar todo lo que se dijeron, todo lo que se dijeron Uribe y Pastrana, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que estos dos tipos, por decirlo de alguna manera, porque eso no era, las peleas de ellos no era de caballeros, ni tampoco yo diría era de expresidentes, ni tampoco de académicos. Los académicos no peleamos así, con tanta vulgaridad, con tanto irrespeto de ellos mismos y de la familia, de las familias del uno y del otro. Y hoy están uniditos como hermanitos, todo por la búsqueda del poder. No tienen estómago. Entonces, se dejó meter este izquierdazo y ahora es posible que Iván Duque, que es el candidato verdadero de Centro Democrático, se quede por fuera y pase Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo le va a quedar el ojo a los uribistas, que al final se van a volver martistas o martalucistas, como se quieran llamar, o ramiristas? Entonces, ahora vamos a hacer el análisis con estos 5, porque creo que los demás no vale la pena analizarlo. En esta segunda parte, analicemos una posibilidad. No se ha dado en el país, y yo no creo que se vaya a dar, pero en las leyes de las posibilidades todos son iguales. Que dos candidatos de la centro derecha, por llamarlos así, o de la derecha y la centro derecha, ya dijimos Centro Democrático en la derecha y Germán Vargas en la derecha, dos candidatos, ellos dos vayan a pasar a la segunda vuelta. Pero vamos a analizar en las leyes de las probabilidades si eso podría darse. Lo segundo, en las mismas leyes de las posibilidades, que el de la derecha, o sea, Centro Democrático, discuta con uno de la centroizquierda, llámese Fajardo, llámese de la Calle o llámese Petro, cualquiera de los tres. Entonces vamos a construir primeramente los 5 en la primera vuelta. Si en la primera vuelta pasaran Gustavo Petro y pasara Germán Vargas, ¿quién cree usted que ganaría la presidencia? Difícil. Bueno, por la maquinaria de Germán Vargas. Pero yo creo que si consideramos que llegan a pasar estos dos candidatos a las... Estamos hablando de Gustavo Petro y en la primera, Gustavo Petro en la primera vuelta, ganan Gustavo Petro y Germán Vargas. Germán Vargas. Bueno, eso, si ese escenario de presentara, yo creo que el Partido Liberal y Humberto de la Calle, lo mismo que Sergio Fajardo, pues apoyarían a Gustavo Petro, sería lo más lógico, aunque en política puede presentar cualquier cosa. Y lo segundo es que pues el uribismo apoyaría a Germán Vargas, que entre otras cosas, con Germán Vargas y Álvaro Uribe pasa lo mismo que entre Álvaro Uribe y Pastrana. También se confrontaron bastante fuerte en el... se han presentado discusiones entre ellos, acusaciones de paramilitarismo entre ambos candidatos, entre el senador Uribe y Germán Vargas. Entonces, en esa segunda vuelta, las alianzas tenían que ser definitivas para derrotar a los enemigos de la paz. Si no, los derrotados seríamos. Entonces, ¿quién ganaría la presidencia? Gustavo Petro, según usted. Petro. Bueno, entonces quiere decir que según usted, la gente de Sergio Fajardo
la gente de la calle y la gente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Piedad Córdoba, estarían votando por Gustavo Petro, ¿cierto? Sí. Pero por Germán Vargas votaría todo el Centro Democrático, el grupo de Ordóñez, que se quedaría por fuera, el grupo de Vivian Morales estaría votando allí Germán Vargas. en esa lista, y también estaría votando el grupo de Juan Carlos Pinzón. Allí hay una pelea bien complicada, bien complicada, bien complicada. Oigan bien, amigos televidentes, bien complicada. Si las elecciones fueran hoy y los dos candidatos que se confrontarían en una segunda vuelta fueran Gustavo Petro y Germán Vargas, la cosa está bien templada, pero bien templada. Obviamente que, a mi juicio, Germán Vargas tiene la maquinaria. Tiene la maquinaria. Bien y bien. ¿Qué pasaría con el partido de la U? El partido de la U no iría donde... El partido de la U, óigase bien, no iría donde Petro. No iría. Algún ¿No sector del partido de la U de pronto acompañaría, ¿no? En una buena alianza entre ellos. El partido de la U no iría Pero la gran donde mayoría Petro. se El iría partido de la donde U Germán Vargas se iría para donde Germán Vargas, y donde Germán Vargas estaría el Centro el Democrático. Centro Democrático. El partido conservador tampoco iría Tampoco. donde Petro. El partido conservador se iría donde Germán Vargas. Sí, la situación está bastante Entonces, difícil. a mi juicio, aunque usted dice que gana Petro, yo digo que gana Germán Vargas. Sí, la situación es difícil. A eso agréguele, pues, no sé si en esta revista Semana, cuando ganó la encuesta de Gustavo Petro, sacan aquel 23.4%, inmediatamente miedo, pero empiezan aquí. Y eso tiene un mensaje ahí en torno a ir creando el ambiente de que una propuesta democrática, una propuesta liberal, una propuesta socialdemócrata, pues iba a ser peligroso para el país. Entonces van creando un ambiente. Para Gustavo Petro se iría una gran fracción del Partido Liberal. No todo, pero se iría una fracción. Yo pienso que gana Germán Vargas, y allí nos encontramos en la primera diferencia entre usted y yo. Usted, obviamente, seguidor de Petro, gana Petro. Oiga bien, que si se confrontan los dos... Sin ser seguidor de Germán Vargas, ¿no? Sin ser seguidor. Usted lo hace independiente. Sí, lo hago en el análisis que hago como analista, y creo que dentro del análisis lo que cabe es eso. Ahora, segunda posibilidad, que fuera Gustavo Petro y Sergio Fajardo los que pasaran. Bueno, no puede, vamos a darlo más bien. No, Gustavo Petro y el Centro Democrático, pero el Centro Democrático con Marta Lucía. No, pasa lo mismo, ¿no? Pues la mismo análisis que pronto tú haces en torno a quiénes se unirían a Marta Lucía. Toda la maquinaria del Partido Conservador, partido de la U y el partido y Centro Democrático, y algunos liberales se irían para donde Marta Lucía Ramírez, más los medios de comunicación. Entonces ahí la confrontación sería también bastante difícil para los sectores progresistas de este país. Lo que indicaría que Petro no sería presidente de la República. No sería presidente de la República según el proceso de la maquinaria que se Tercer movería, análisis, también con Centro Democrático. Si fuese entre Gustavo Petro e Iván Duque, sí, pasaría lo mismo. Ganaría Iván Duque la presidencia de la República. Si se llega a la posibilidad de que sea Gustavo y Sergio Fajardo, eso sería maravilloso, ¿no? Por primera vez en la historia de Colombia, dos candidatos sin maquinaria desde el punto de vista de medios de comunicación y sin partido. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ninguno de ellos tiene senadores, ni representante a la Cámara, ni nada por el estilo, llegaran a ser los triunfadores para la segunda vuelta. Sigamos rapidito porque ya se nos quita el tiempo. Si fuera Sergio Fajardo y Germán Vargas. No, pues que la situación se va tornando igual en torno a... Si fuera Sergio Fajardo y Germán Vargas.
emocionalmente sería Sergio Fajardo el presidente de la República. Pero en la realidad, con esta maquinaria que se mueve en el país, pues lógicamente seguiría siendo Germán Vargas. Sí, yo veo igual también. Sí, igual, yo no veo, porque el Partido Liberal podría, una fracción, las 2/3 partes del Partido Liberal podrían estar acompañando a Sergio Fajardo por aquello que es un libre pensador y más Sí. de la izquierda y todas esas cosas. Pero una 1/3 parte del Partido Liberal estaría con Germán Vargas, y el Partido Conservador estaría casi todo, el 90% estaría con Germán Vargas. Y obviamente la gente del Centro Democrático, todo, o el 90% estaría con Germán Vargas. Quiere decir que gana Germán Vargas, para que la gente no se asuste. No, yo no veo por ningún lado, veo a Petro presidente de la República. Y termino, si los candidatos fueran Germán Vargas y Humberto de la Calle. Ahí sí es difícil. ¿Ah? Difícil, primero. Si los candidatos fueran Germán Vargas, o sea, la centro derecha con la centro izquierda, No, ¿quién sería el presidente? Sería una buena confrontación, porque pues ya con Humberto de la Calle iría a recibir mucho apoyo, no solamente de Sergio Fajardo, sino de otras fuerzas de izquierda y democráticas del país. Allí podría ganar, Inclusive, le quiero contar que podría ganar Humberto de la allí Calle, podría entrar Humberto porque de la Petro, Calle. la gente de Petro Petro se votaría va por Humberto de la Calle, la de la Piedad, gente de Sergio Fajardo votaría por Humberto la de de la Piedad, Calle, la gente de Piedad, la gente de inclusive Londoño, mucha gente del común votarían por Humberto de la Calle. Humberto de la Calle. Hemos llegado, pues, doctor, al final Humberto de la Calle. de este Por análisis. eso lo importante de la alianza, ¿no? Que hubiese Sí. un acuerdo entre esas fuerzas democráticas del país. Hemos llegado al final de este programa, dejando la reflexión a los televidentes para que hagan sus cábalas, sus combinaciones, sus probabilidades, como nosotros las hemos analizado aquí, con los 5 posibles candidatos que en el flash final van a quedar en la fotografía final, luchando por llegar a la meta, y el 7 de agosto del año 2018 estar en el solio de Bolívar ocupando la presidencia de la República hasta el año 2022. Quiero primeramente, Alexander, agradecerte por tu colaboración, tu apoyo a este programa en esta noche de análisis de la situación, cómo vamos en las presidenciales y desde luego también cómo van a resultar las elecciones de marzo, donde, como ya lo dijimos, seleccionaremos nuestros candidatos de Senado y Cámara, que en últimas van a ayudar a construir la propuesta política de la Presidencia de la República. Muchas gracias, Alexander. Gracias. Bueno. Y amiga y amigos, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, dónde se encuentra, qué está haciendo, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, en este momento, usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.